Siempre debe haber tiempo. He sentido en mi corazón hablar sobre la necesidad, y van a ver ustedes por qué, la necesidad de independizar el nuevo pacto de los pactos anteriores de la Biblia. Porque la tendencia actual es mezclarlo todo para sacar una conclusión confusa, pues, porque el antiguo pacto, los antiguos, digamos antiguo pacto, todos los anteriores, y el nuevo. El antiguo pacto, como son convenios temporales, llevan instrucciones para uno definitivo. Entonces, lo temporal, cuando concluye su periodo, ya queda obsoleto, lógico. Entonces, querer juntar todos los pactos en uno solo no concuerda, porque unos pactos tienen órdenes que son absolutamente contrarias a los siguientes. Por ejemplo, en el antiguo pacto dice: odiarás a tu enemigo. En el nuevo dice: amarás a tu enemigo. Entonces, si lo ponemos juntos, ¿qué vamos a hacer? Si lo juntamos, entonces hay confusión, porque unos cogen el antiguo pacto y otros el nuevo pacto. Y entonces con eso podríamos decir nosotros: odie a su enemigo. Usted en la Biblia. Y con el otro podemos decir: no lo odio, porque dice que lo ame. Ya se da cuenta, solo es un ejemplo. Otro ejemplo: maten a pedradas a los falsos profetas. En el nuevo pacto no dice así. Entonces, si lo juntamos, podríamos con la Biblia en la mano matar herejes. Fíjese bien, eso es difícil, pero es necesario aclararlo. Es necesario establecer las diferencias. Por ejemplo, el que transgrede la ley en un punto, la transgrede toda. Bueno, entonces si vamos a cumplir el pacto de la ley ahora, junto con el pacto de la gracia, tendríamos que cumplir toda la ley. Nota que no se puede. Bueno, entonces esa es la razón porque se está llegando a querer unificar la Biblia como que fuera un confeti. Entonces la carta a los Gálatas dice, hablando del nuevo pacto y del antiguo: el que no se acoge a la gracia, no, el que se acoge a la ley, fíjese, de la gracia cae. Entonces, ¿cómo podemos juntar Antiguo Testamento con Nuevo, como órdenes? No concuerda, ¿eh? Las disposiciones del Antiguo Testamento son orientando a una bendición material, porque el Señor bendecía al que daba con lo material. Lo revolvemos y ahora sería para que le den, y eso no es así. Aún la doctrina de la prosperidad famosa está basada en el Antiguo Testamento, no en el Nuevo. Pero al juntarlo dicen: no, pero aquí es Biblia y esta es Biblia. Sí, pero hay pactos. Eso sería como decir que el cohete que eleva a los astronautas,
cuando se cae la etapa número 1, desprende el cohete que ya no sirve para la siguiente etapa, y sería como decir, ese cohete no sirve. No estamos diciendo que el Antiguo Testamento no sirve, estamos diciendo no sirve para la etapa de ahora como sirvió para la etapa anterior. El cohete que tienen que botar en la etapa siguiente, aquí era el impulsador, pero ya aquí sería carga. Por eso lo bota. Entonces sí tenemos que estudiar cuál es la carga que hay del Antiguo Testamento que hay que botar y cuál es el impulso del nuevo pacto. No hay cosa mejor que la carta a los hebreos. Esa es la clave. Entonces, si eso es así, estudiando la carta a los hebreos nos vamos a dar cuenta que armoniza el Antiguo Testamento con el Nuevo, si lo entendemos espiritualmente. ¿Cómo podría decirse que algunos lo describen así? El Antiguo Testamento son las órdenes del Padre, el Nuevo Testamento son las órdenes del Hijo. Es cierto, pero no solo así, no lo digamos así, porque entonces el Hijo está contradiciendo al Padre, o el Padre está contradiciendo al Hijo, y no. El nuevo pacto del Hijo es ampliación, explicación del otro pacto anterior. Lo amplía. Por eso Cristo dijo, yo no vine a abrogar la ley del antiguo pacto, yo vine a cumplirla, a darle su verdadero sentido. O sea que no nos vayamos a entender que estoy diciendo que el Antiguo Testamento no sirve, porque entonces habría que cargar solo el Nuevo Testamento. Pero el Antiguo Testamento sirve como sirve para un edificio los andamiajes. Una vez se terminó el edificio, esos andamiajes, claro, sirvieron. Yo creo que podrían seguir sirviendo para pintar el edificio. Miren qué casualidad que están pintando allá afuera. Pero ya no sirve para lo que sirvió el andamiaje. Todo esto lo explico porque parecería que se está anulando el Antiguo Testamento. Y no. Hay que amar los dos pactos, pero entendiéndolos, sabiéndolos trazar. Eso solo con la luz del Espíritu. Una base que tengo para decir todo esto es: el Espíritu de Dios sondea a Dios aún en lo profundo. Dice ese verso de 1 de Corintios. Ahora, ¿habrá otra fuente para conocer a Dios que el Espíritu Santo? No. Entonces, si vamos a conocer a Dios en el nuevo pacto, y eso es lo que nos toca a nosotros ahora, lo vamos a conocer aún sondeando el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento, no por la inteligencia, por la única fuente, el Espíritu Santo. Porque solo el Espíritu Santo sondea y conoce a Dios y lo da a conocer. Por eso es que el que no tiene el Espíritu Santo no puede entender las cosas espirituales. ¿Le parecen locura? Explíquele usted lo subjetivo a un tonto, a un torpe. Si no entiende lo objetivo, menos lo subjetivo. Explíquele usted la vida espiritual a un hombre natural, es decir, a un hombre sin conversión.
¿No lo entiende? ¿Por qué tengo que abstenerme de esto? ¿Por qué tengo que dejar de hacer lo otro? ¿Por qué? Bueno, no entiende. ¿Y cómo va a entender el Calvario, hermano? ¿Cómo va a entender que Dios, siendo dueño de todo, pagó por recuperar lo que era de él y pagó caro la vida de su hijo? Eso no lo entiende. Bueno, ni nosotros lo entendemos a cabalidad todavía, que tenemos el Espíritu. Yo he estado usando mucho el ejemplo del amor. Me impactó mucho eso cuando yo lo percibí. Nadie puede negar que hay amor. Pero para usted percibirlo, o lo tiene que sentir, o lo tiene que ver en alguien. Porque el amor no es una persona, pues. Entonces, cuando usted ve el amor en una persona, lo percibe por lo que hace. Pero descríbame el amor por lo que hace esa persona que ama. No, es parcial cualquier descripción. Porque usted está viendo que se ama porque le sirve, porque le abraza, porque lo reconoce, etc. Pero ¿será esa la descripción del amor? Se queda corto. Igual es Dios. Dios es amor, pero tiene que personificar en nosotros para percibirlo nosotros o sentirlo nosotros. Pero descríbalo. Si es una persona muy emotiva, el amor es beso y beso. Pero decir que beso y beso es el amor no es describirlo. Puede ser parte. Les decía yo en la iglesia, también Judas besó, ¿verdad? Bueno, yo creo que basta de introducción. Ahora vamos a... La carta a los Hebreos es la mejor explicación de la independencia del nuevo pacto de los otros pactos. Si nosotros vamos a vivir de la gracia, y de la gracia tenemos que vivir, no podemos apoyarnos en las premisas del Antiguo Testamento, a menos que el Antiguo Testamento dibuje anticipadamente la gracia. Por ejemplo, la llegada de Jonás a Nínive es gracia en la ley. ¿Por qué fue a los gentiles si el mensaje en la ley era para Israel? Ahí está, ya se ve. Entonces seguramente Dios no va a hablar solo con Israel, también va a alcanzar a los desventurados de Nínive. Ahí hay un mensaje. Pero si quiere usted los detalles del mensaje, estén en el Nuevo Testamento. Bueno, yo creo que ya es suficiente. ¿Quién escribió la carta a los Hebreos? Aquí tengo yo la versión que hermana Denise amablemente está haciendo de la Biblia en inglés amplificada. Tremenda versión. Da unas notas muy interesantes. Dice, por ejemplo, no se sabe si le escribió Apolos, si le escribió Bernabé, si le escribió Pablo. Lo que se sabe es que Dios la mandó a escribir por alguien. Que no le interese a usted el autor. Ahora, si vamos a buscar ahí detalles, posiblemente al ver cuándo fue escrita y todo, la carta a los Hebreos, debe haber sido una persona que estaba muy cerca de Pablo, si no fue Pablo.
lo que transmite todos los pensamientos de Pablo. Por eso muchos creen que fue Pablo. La escritura es del griego clásico. Entonces sospechan que ha haber sido Apolos, porque era muy erudito, que le escribió. No es el estilo de Pablo. Ahora, y así podríamos seguir analizando. Tuvo que haber sido escrita por alguien que conocía bien el Antiguo Testamento y el Nuevo Pacto. Tuvo que ser escrita por alguien que vivió antes del año 70 de la era cristiana, porque habla de que ya está próximo a destruirse el templo y esto y el otro. Quiere decir que todavía estaba el templo, y el templo se destruyó en el año 70. Muy bien, todo esto tiene importancia. Tal vez en el año 60 se escribió. La palabra clave de la carta a los hebreos es mejor. La palabra mejor se emplea en toda la carta. Mejor pacto, mejores promesas, mejor sacerdocio, mejor sacrificio, etcétera. Eso indica que si hay un nuevo pacto, se abrogó el viejo. Porque dice la misma carta a los hebreos, anticipándonos un poquito, cómo se va a hacer algo nuevo, a dar algo nuevo y definitivo, si hay algo tan bueno antes. Tiene que haber sido porque lo de antes llenó su papel. Entonces un nuevo. Lógico. Otro detalle, ¿cuándo empezó a funcionar el nuevo pacto? Cuando murió el testador. Porque un testamento, y ese es un pacto, no funge sino hasta que se muere el testador. Entonces, ¿cuándo empezó el nuevo pacto? Cuando Cristo murió. Y entonces establecieron el Nuevo Testamento. Muy bien, ya establecimos eso. Bueno, ahora vamos a ver las partes en que se divide la carta a los hebreos. Mejor mensajero, número 1, Cristo. Mejor que los ángeles, mejor que los profetas, mejor que todos. Mejor sacerdote y sacerdocio, porque el sacerdote nuevo, Cristo, el sacerdocio nuevo, es mejor que el arónico. Mejor pacto, porque este es definitivo y eterno. Mejor ofrenda, porque la ofrenda no es sangre de animales, es sangre de Cristo. Mejor, bueno, todo mejor, para no seguir en la lista. Ahora, si usted tiene lo mejor, ¿por qué se va a sostener en lo inferior? ¿Por qué va a perder usted lo excelente por lo bueno? ¿Por qué va a perder usted lo más grande por lo más pequeño? Empecemos en el capítulo 1. Desde tiempos antiguos, estoy leyendo esta versión, desde tiempos antiguos Pablo, Dios habló de muchas maneras a nuestros antepasados. Y cuando dice de muchas maneras, está hablando de revelaciones, está hablando de sueños, está hablando de teofanías, está hablando de profetas, está hablando de apariciones, etc. Ahora bien, pero ahora dice el nuevo pacto, nos habla
no solamente por todo eso. Ahora nos habla conclusivamente por el Hijo. O sea que ahora el que oye a otro sobre el Hijo está mal. Pero si oímos del Antiguo Testamento en el Padre, entonces no atendamos al Padre porque se va a enojar el Hijo. No, porque el Padre le comunicó al Hijo todo lo del nuevo pacto y se lo amplió para que nos lo comunicara, y Él respalda al Hijo. Por eso que el Hijo pudo decir, el Padre dijo tal cosa, mas yo os digo. No está diciendo, el Padre dijo eso, pero no es así. No, el Padre dijo eso, mas yo lo voy a ampliar y lo voy a explicar. Para que lo entiendan como el Padre me lo explicó a mí. Por eso tuvo que dejar al Espíritu Santo, para que lo explicara adecuadamente, adentro. Por eso el testimonio del Espíritu Santo adentro es superior a cualquier otra conexión externa. Llámense profecías, llámense voces audibles, llámense apariciones, llámense profetas, quien sea. Porque cualquier conexión externa le mandó Dios a usted que la juzgue. Pero con todo aviso interno, el Espíritu Santo adentro, si usted está en el Espíritu, eso es lo que decide. Por eso es que cuando una profecía viene, y eso es conexión externa, ahora viene, usted dice, bueno, ¿será de Dios? Tiene que ver, primero, si coincide con el Espíritu Santo que debe estar dentro de usted. Porque si no está frito. Si no está, a saber quién le habló. Ahora, si está, tiene que haber una vibración igual. Y usted capta. Pero todavía falta otro factor. Las circunstancias. Platicaba ayer con un hermano y le hablaba de un libro que se llama Las 3 señales seguras. Tal vez ustedes lo han leído. No es que uno se va a guiar solo por lo que siente adentro. Tampoco. Porque Pablo sintió ir a Asia y creyó que era el Espíritu, que estaba en él, y era él. Y lo pararon. No solo la profecía, porque la profecía tiene que coincidir con el aviso interno, siempre que usted esté en el Espíritu. Y todavía falta el otro factor, las circunstancias dan el tiempo y el momento. Puede que uno falle en el tiempo, en el momento circunstancial, o que falle solo atendiendo la profecía, o que falle solo atendiendo el sentir. Tiene que haber alineación de los tres. Vamos a explicarlo. Un hombre recibió el aviso por profecía de ir a cierto lugar, misionero. Ve, a cierto lugar yo te mando. Él se quedó pensando, eso siento yo que es del Señor. Y fue a hacer sus maletas. Dijo, yo me voy. Pero dijo, pero no tengo dinero. ¿Cómo me voy? Bueno, si esto es de Dios, de alguna manera me va a aparecer el dinero, pues. Si es que es de Dios.
Salió por la calle y una persona lo estaba esperando para darle el dinero. Sin sentido aquello. Pero le apareció el dinero, pues, y a las circunstancias. Ya van dos: profecía, circunstancias. Faltaba otra. Que le dieran el tiempo. Entonces él cogió y se fue al lugar. Tronó y le reclamó a Dios: Señor, pero tú me mandaste. Sí, pero no esperaste. ¿Cuándo? Entonces una serie de cosas después, y él averiguó, es decir, después le dieron la misma orden y le dijeron que ahora sí era el tiempo. Pero coincidieron ya tres elementos y se fue un éxito tremendo. Uno puede errar que Dios lo mandó a otro lugar y uno se fue a este lugar. Y fue Dios el que le dijo, y fue Dios el que dio las circunstancias, pero el lugar usted lo escogió. Un ejemplo: Elías, tú eres mi profeta, yo te voy a usar. Ve allá, no, ve al arroyo de Kerib, a la cueva, no sé si era cueva, al arroyo. Escóndete ahí. Ahí te voy a bendecir, ahí te voy a dar de comer, ahí te voy a hacer, ahí, allí, ahí. ¿Y qué tal si ese no se va para ahí? Si se hubiera ido para allá. Acuérdense de uno que en vez de irse para ahí, se fue para allá. Jonás. Entonces uno a veces está en un lugar y dice: ¿y por qué Dios no me bendice? ¿Qué será? Si Él me mandó, si Él me habló, si yo sentí que aquí era. Probablemente no es el lugar. Es difícil, no va a creer usted que esto es sencillo. Bueno, si hasta Pablo se equivocó, ¿qué seremos nosotros que no llegamos ni a Pablitos? Bueno, entonces habló Dios ya de muchas maneras. Todas fueron fragmentarias. Los avisos fueron fragmentarios. Habló por un profeta antes, habló por otro, habló por otro, habló por otro, y hay que juntar todo eso para que la verdad esté completa. La misma Biblia es una cantidad de revelaciones sectoriales que se juntaron en 66 libros. Y ahí está la verdad. Pero la verdad no está solo en Daniel, ni solo en Isaías, ni solo... Pero ya junto es la verdad. Por eso cuando usted lea un versículo bíblico, vea todos los contextos de la Biblia, del versículo. Porque toda la verdad está en los contextos y el texto. Daniel dice una cosa: si usted no entiende los contextos de los otros profetas, Isaías, Ezequiel, Jeremías, entonces usted va a interpretar mal a Daniel. Entonces, Daniel le cedía el texto en este caso, y los otros profetas los contextos. Otro ejemplo: el que se divorcia y se casa otra vez, adultera. Eso dice Marcos, eso dice Mateo, no, eso dice Marcos y eso dice Lucas. Pero Mateo, que es contexto, dice: el que hace eso, a menos que sea por fornicación.
Bueno, una vez una persona me dijo, mire, no se pueden volver a casar los que dejan a su mujer. ¿En base de qué? Marcos, aquí dice, mire, ahí está, mire, y es Biblia, me dijo. Cogí yo Mateo 19 y le dije, mire, aquí está, es Biblia también, mire. En Mateo 19 dice la excepción. En Marcos, en Lucas, no dice la excepción. Entonces, si usted coge solo un sector, está desperdiciando la luz que completa la verdad. Para que usted tenga una buena opinión de lo que va a leer de la Biblia, tiene que leer todo lo que se refiere a eso que leyó. Contextos próximos, remotos, etc. Cuando ya haya recorrido todos los contextos, ya tiene usted una opinión. Mientras, puede que esté usted cortando varas. Por eso hay que saber trazar la palabra de verdad y no solamente emitir sonidos por la boca sin cerebro. Acuérdate, dice Pablo a Timoteo, que tienes que presentarte a Dios como obrero que no tenga de qué avergonzarse y que sabe distribuir, trazar la palabra de verdad. No que solo la dice, ya. Bueno, Dios desde la antigüedad entonces habló de muchas maneras, pero fragmentariamente. Pero ahora nos habla por las escrituras completas, ahora, infalibles, hasta donde de hoy, por la encarnación de Cristo. Bueno, ya ven que todos, ahora ya está la cosa completa, porque ahora ya hay escritura completa, encarnación completa, Espíritu Santo completo adentro de nosotros. Ahora el que hierra es más grave. Eso lo vamos a ver en Hebreos. Porque ya hierra uno con conocimiento de causa. Por eso antes pasaba por alto el Señor la ignorancia, porque no había revelación completa. Ahora ya le advirtieron a usted todo y a usted tiene que saberlo. Y la ignorancia de la ley no exime la culpa. Porque usted dice, es que yo no sabía. Bueno, pero lo debía haber sabido ahora. Antes no, porque antes no lo podía saber porque no estaba la verdad plena. Estaba fragmentaria. Pero ahora que está plena, usted debe saberla. Allá está un policía, si fueran pues todos honrados, y le dice a usted, lo para, ¿verdad? Se pasó el semáforo en rojo, señor. Ya usted va buscando su cartera. No, espérese, no estoy hablando de mordidas, no. ¿Por qué me va a dar remisión? Porque se pasó en rojo. Yo no sabía usted que el rojo era para pararlo a uno. Bueno, supóngase usted, vamos a por un momento conceder que no sabía el fulano venía de Huité. Con el perdón de los huitecos. Hermano, le exime el no saber lo que ya debiera saber. No. Ahora, si nunca se hubiera emitido una ley del semáforo en rojo, ¿cómo pueden multar a aquel? Ahora, que él no lo supiera, ese es asunto de él. Así es el nuevo pacto. En el nuevo pacto está todo completo. En Cristo está toda la sabiduría de Dios.
Un aplauso, démosle. Usted puede alegar que no tiene inteligencia, que no lo ha entendido, que es lo que sea, ¿no? Pero si Cristo está en usted, ya usted debiera tener la sabiduría. Porque Él es nuestra sabiduría. Lo que pasa es que somos negligentes. ¿Por qué hay sabios en Cristo e ignorantes en Cristo y los dos salvos? Porque no estamos hablando que la salvación es por la sapiencia. Pero sí se va a salvar usted de muchas remisiones por saberlo. Bueno, hasta el día de hoy nos ha hablado postreramente por el Hijo. Eso quiere decir, postreramente quiere decir que ya no habrá otra revelación mayor. Bueno, si está completa la revelación en Cristo y cabe otra revelación posterior ajena al nuevo pacto, entonces no está completo el nuevo pacto. Si alguien cabe donde todo está lleno, es que no está lleno. La plenitud o entrar de los salvos en Cristo, la plenitud, la totalidad. Ahora, si cabe alguien más después, entonces ya no entró la totalidad. Es lógico. Yo estoy hablando de lógica. Si cabe otro amor en usted para ser amado, otro amor, entonces no lo ama tanto como para amarlo con todo a ese ser, porque cabe otro. Por eso dice Dios, ámame con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo, pues, porque para que no quepa otro amor. Ahora, si cabe otro amor, ¿cómo puede decir usted que ama al Señor con todo? Lo entendemos, ¿verdad? No se necesita teología para entender eso. ¿Qué teología se necesita para entender el pecado que es pecado? Explíqueme teológicamente que no, pecado es pecado usted. Pero verso 2, pero en estos postreros días, los últimos quiere decir, nos ha hablado a nosotros en la persona de su Hijo, a quien Él ya lo nombró heredero y propietario legal de todo. Entonces tenga seguro que cuando el Señor le conceda algo, Cristo, el Padre lo refrenda. Porque le dio la autoridad para que Él lo que diga lo respalda al Padre. No va a ir usted al Padre sino por Él, porque a Él le dieron toda la judicatura. ¿Quién puede ir al Padre si antes no se arregla con el Hijo? Salmo 2. Besad al Hijo para que no se enoje por el camino y te elimine. No dice arréglate con Dios, arréglate conmigo. Esa fue la razón por qué ¿cómo se llamaba el centurión Cornelio? Yo quiero conocerte, Jehová. Pero él nació cuando ya había venido el Hijo de Dios. Entonces le grita que estaba desesperado por conocer al Dios verdadero. No estaba tratando de conocer a un Dios falso. O sea que la búsqueda del Dios verdadero de todos modos tiene que pasar por el Hijo. Oye, manera. No hay pues famosos solo testigos de Jehová. Primero tienen que ser testigos del Hijo. Bueno, ahora, si Cornelio al gritar, Jehová,
Padre, yo te reconozco. Y acuérdese usted que antes de que viniera Cristo a encarnar, o sea, antes de que Cornelio naciera, sí se salvaban con solo ir al Padre. Todo el Antiguo Testamento. Por eso otra vez los pactos. ¿Cómo se salvaban antes de Cornelio? ¿Cómo se salvaban David y Daniel? Yendo a Dios, obedeciéndole sus órdenes en la sangre de los animalitos, los corderos. Cornelio era prosélito judío. Quiere decir que él debía de salvarse con solo creer en Dios, en Jehová, y los sacrificios que debían de hacerse, ¿no? Pero como ya no había templo, ya no había sacrificio de animales. En los días de Cornelio. Entonces Cornelio se quedó sin el puente. Eso es lo que los judíos ahora no entienden. Que ellos son como Cornelio ahora. Cornelio era gentil, pero ellos son igual que un gentil ahora. Tienen que ir a la sangre de Cristo a Dios. Antes iban directo por los animalitos. Ahora tienen que ir por Cristo. Si no creen en Cristo, no hay llegada a Jehová. Entonces Dios se apiadó de Cornelio. A un angelito que pasó por ahí de paseo. Ven, dile a ese gritón, a ese coronel del ejército de Roma, dile que deje de estar gritando si la oficina de mi hijo. Entonces entró el ángel, le dieron bien la dirección, ¿verdad? En el juzgado. Y llegó y le dijo: Cornelio, nada de estar gritando para allá arriba. La oficina del hijo es la que tienes que buscar. ¿Y dónde está la oficina del hijo? Ahí nomás está Pedro, ahí nomás a unas cuantas cuadras de aquí. Gritas para allá y ahí nomás está el remedio. Ya te bajaron el remedio a la tierra. Ah, vaya. Así a Cambella, dicen en mi tierra, ¿verdad? Entonces dijo: bueno, ¿y qué tengo que hacer? Pues hay que ir a traer a Pedro. Entonces se fue. Pero resulta que Pedro no estaba listo. Y ese era listo. Entonces Dios trabajó más con Pedro que con Cornelio. Arregló a Pedro, atiende a Cornelio. Es que es gentil, atiéndelo. Pero es que es gentil y yo nunca he hablado. Ay, Dios mío, lo tuvo que un empujón y lo durmió. Éxtasis. Y en el éxtasis le digo: tienes que ir con Cornelio porque ya lo limpié yo a todo lo inmundo. Ahora ya no hay diferencia de gentiles y judíos. Señor, pero yo nunca, 3 veces se lo tuvo que decir. Y eso que estaba dormido. Al fin dijo: bueno. Y el Espíritu Santo le habló a Pedro: esos que te vienen a buscar, ve con ellos, porque yo los he mandado. Nuevo comandante. Nuevo comandante en la tierra. Ah, bueno, pues así sí voy. Y se fue Pedro. Ahora bien, le predicó que ahora no es de ir a Jehová, sino de ir a Cristo. ¿Estaremos nosotros en lo correcto diciendo que hay que ir a Cristo y no a Jehová directamente? ¿Estaremos en lo correcto? ¿No será egoísmo cristiano? ¿No será que el cristiano está muy exclusivista? No lo inventamos nosotros. Está aquí desde hace 2000 años.
Yo no tengo la culpa de esto. Nadie va a venir al Padre si no es por mí. Nadie. Ni gordos, ni flacos, ni ricos, ni pobres. Ni sabios, ni ignorantes. Nadie va a venir al Padre sino por el Hijo. Orden divina. Por eso la iglesia invocaba el nombre de Jesús. Primera de Corintios. Invocaban a todos los que, la carta de Corintios va dirigida a todos los que invocan el nombre del Señor Jesús. ¿Tiene ahí 1 Corintios 1? Nosotros somos de Jesús, en ese sentido que estoy hablando. Nuevo pacto. Note que no dice a todos los que adoran a Jesús, que lo invocan su nombre. ¿Ya lo leyeron? A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor. Oiga eso, los que invocan, los que hacen, se basan en el nombre de Jesús, los que toman a Jesús como el motivo que le van para que les oiga el Padre. Por eso toda oración es en el nombre de Jesús. Omita ese error que se comete. Error no es grave, a veces es ignorancia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como para reforzar 3 veces. En el nombre de Jesús. Ahora bien, tengo todavía unos minutos. Si eso es así, y así es, entonces invoquemos a Jesús como nuestro defensor, intercesor. Por medio de él, de Jesús, del Hijo, más bien diríamos del Verbo, que es lo mismo, solo que es cuando no había tomado cuerpo. Por medio de él creó los mundos. Dios. Por medio de él creó los universos. Quiere decir que Cristo, el Verbo, es antes de las creaciones. Entonces el Verbo no es creado. Ahora, el que fue creado o criatura es Jesús, el cuerpo. Ahora bien, que es lo mismo pues para el caso, ¿no? Pero dice, él hizo todo eso, dispuso su orden, lo formó, lo produjo, lo sostuvo. Ah, caramba, entonces, ¿qué personaje es? Y dice Proverbios, yo estuve antes de que se hicieran los montes. No está hablando de Dios, está hablando de alguien que le acompañaba. Luego dice, tengo que terminar ya. Y sosteniéndolo y guiándolo e impulsando el universo por su poderosa energía. O sea, la palabra, y por la energía poder. Paremos. ¿Será lo mismo la palabra que el poder? Mire, ¿habrá poder cuando no hay milagros?
Pues si fue más grande el poder de la palabra que los milagros de los mundos. Ahora bien, los griegos piden sabiduría. 1 Corintios. Los judíos piden señales, milagros. Nosotros, dice Pablo, predicamos, sin embargo, dice, a un Cristo muerto, que sin embargo es poder. Descifremos esto. Entonces, ¿hay poder sin milagros? Claro, claro. No, el hecho de ver un milagro significa que hay poder. Porque puede haber poder sin que se manifieste el milagro. Ejemplo, lo invisible de Dios se ve en las mutaciones espirituales, que son más grandes que las mutaciones físicas. Pero la gente, hasta que ve las mutaciones físicas, cree que hay poder. El paralítico de los cuadriplégicos, pues, ese es un ejemplo. Tus pecados te son perdonados. Y entonces dijeron todos, ¿y la parálisis? Pero la parálisis se quedó para después. Y el Señor hizo el milagro de la parálisis. Léalo bien. Hizo el milagro de la parálisis restaurada para que esos fariseos creyeran por lo que veían lo que había sucedido que no se veía. No sé cómo explicarlo. Entonces quiere decir, les dice, bueno, dijo en una ocasión el Señor, ustedes si no ven milagros, no creen. Pero hizo el milagro. Pero el milagro lo hizo después que creyó el centurión. El centurión creyó a la palabra y se hizo el milagro después. No creyó al milagro para que se hiciera el milagro en Jesús, para que se hiciera el milagro. Lo voy a explicar mejor. Mire, a él fue el que le dijo, si yo no hago milagros, ustedes no creen, ¿verdad? Créeme. Creo, Señor. Dame tu palabra. Te la doy. Ahí está el milagro. Pero no lo vio. No lo vio. Se iba zumbando el hombre. A saber cómo quedaba de lejos de la casa, ¿verdad? Cuando llegó a la casa, salieron a encontrarlo. Centurión, tu hijo sanó. ¿A qué horas? Dijo. Yo no sé si llevaba reloj o qué, pero dice, ¿a qué horas? A tal hora. Es la hora exacta en que Jesús me dio su palabra. Y entonces usted lee en ese pasaje, y el centurión creyó en Jesús. Note, no había creído en Jesús. Esa es la bomba. Él no había creído en Jesús, creyó su palabra. Y cuando creyó su palabra, estalló el milagro. Pero no para que creyera su palabra, sino para que creyera en Jesús. Entonces los milagros no son solo para verlos, sino para creer en Jesús. Pero hay
poder sin milagros. El poder que hizo la fe en el centurión fue más grande que el milagro. Más grande es el constructor de la casa que la casa misma. Ahora, los que solo quieren ver para creer están a la inversa de las premisas de Cristo. No te he dicho, Martas, que si creyeres verás. En cambio, recriminó a Tomás. Tomás, porque vistes, creíste. Más bienaventuradas son las Martas. No Marta, porque las Martas, porque esa Marta tampoco creyó. Pero es más bienaventurado el que sin ver cree. Tengo 5 minutos, 7 minutos. Perdón. Bueno, entonces, ¿en qué quedamos? Por fin. ¿Me quieres o no me quieres? ¿En qué quedamos? En que o por el Hijo, dice que el Hijo es la expresión de la gloria de Dios. Es de la misma naturaleza de Dios. Estoy leyendo el verso 3. De la misma naturaleza de Dios. O sea que Dios en esencia hace la divinidad en Cristo. Cristo de su cuerpo fue creado, pero la esencia en él es increada. Vamos a ver otra cosa. Decía que la palabra es energía. Mis palabras son espíritu. Espíritu se traduce viento, fuerza, energía. Entonces mis palabras son espíritu, energía. Y el poder es energía. Dice, mis palabras son de poder. O sea, energía en la palabra y energía en la concretización de lo que la palabra hace. Porque al fin y al cabo, la energía condensada es materia. Sale la energía y se condensó en mundos. La palabra salió, sea hecha la tierra. Energía concreta. Por eso Alberto Einstein solo descubrió, ni tiempo de peinarse tuvo, pero descubrió que no había frontera entre la energía y la materia. Y de ahí surgió la bomba atómica. La energía se vuelve, la materia se vuelve energía. ¡Pau! Y la energía se vuelve materia. No hay frontera. Entonces, ¿por qué nosotros ponemos frontera entre lo espiritual y lo material? ¿No la misma ciencia descubre ya el psicosoma? El psicosoma es lo espiritual, lo alma anímico, intangible, que hace estragos en lo físico. Un pensamiento negativo, obsesivo, hace una úlcera en el estómago. Pero la úlcera es real, pero también el pensamiento. Lo que pasa es que no se ve. Tan real que hizo úlcera. Un hombre anestesiado, en los experimentos que se hacen en la ciencia,
para amarlo, le dice, mire, te voy a quemar con un cigarro. Y se hace diríamos, la bombita antes de que llegue el cigarro. Porque el organismo reaccionó antes de que llegara la quemada. Ya le conté lo de lo famosísimo, se ha hecho mundialmente famoso. El hombre que se metió huyendo de la justicia en un vagón frigorífico y se congeló, solo que estaba desconectado el vagón, porque él cuando entró y vio con pánico que estaba en un frigorífico, dijo, me voy a congelar, y se congeló. Si él hubiera sabido que estaba desconectado, no se congela, hermano. Entonces, ¿quién lo congeló? Su mente. O sea, no hay frontera entre la mente y la materia. Por eso, nosotros, ya ahorita termino, nosotros andamos dando bandazos cuando creemos que el cerebro hace los pensamientos. Y resulta que el rico y Lázaro están hablando y pensando sin cerebro. El cerebro está en la tumba y ellos pensando y con memoria. Entonces, ¿de qué sirve el cerebro? Quitémoslo ya de una vez. Descerebrémonos. No, sí sirve para laboratorio mientras tenemos carne. Laboratorio. Pero no que fabrica pensamientos. La frontera otra vez. Bueno, termino. Que el Señor les bendiga. Dejamos ahí Hebreos. Hablamos mucho de Hebreos, ¿verdad? Y no llegamos más que a los 2 primeros versículos del capítulo 1. Muy bien. Preguntas sin respuesta. Buenos días, hermano, que el Señor le bendiga. Quisiera preguntarle algo acerca de lo que usted mencionó al principio, del mejor significado traído por el Hijo a la ley. Usted dijo que era una contextura como que se alargara, como que se el perro ya cometió el pecado. Yo noto que no es una ampliación, sino que es un cambio. Y la palabra dice que Él no vino a cambiar ni una sola coma. Eso es lo que yo no entiendo del Nuevo Testamento. Explicar. Si me hace favor, ¿no? Bajamos un poquito parece que cogió mucho eco. Lo que quise Dios explicar y decir, no es que no haya partes obsoletas en los antiguos pactos, porque las hay, porque hay que quitar cosas que tuvieron su funcionamiento durante se conservó el pacto, y otras les fueron dadas. Está mucho eco, ¿no? Le fue dado el verdadero sentido que el Señor quiso poner. Por ejemplo, el sábado. El verdadero sentido del sábado es un permanente estado de reposo que no tiene 24 horas. Es un reposo eterno en Cristo y en Dios. El sábado, el sabbat. Sin embargo, en el antiguo pacto, el sabbat era de 24 horas o un día. Ahora, pero esta era figura. Ahora, mientras la figura estuvo funcionando en el pacto, eso había que cumplir las 24 horas. Al salirse del pacto, por eso es que yo insisto, no podemos revolver los pactos, porque no solo había que quitar lo obsoleto, sino que había que ampliar y darle el verdadero sentido a lo que estaba insinuado en el otro pacto. Por ejemplo, siempre del sábado. ¿En qué consistía el sábado? La idea de Dios eterna era que el hombre tuviera reposo y confiara en que Dios iba a hacer la parte
Imposible, sí. Pero el hombre le puso 1000 reglamentos al sábado. Y esos 1000 reglamentos era atar al hombre. No podía encender fuego, no podía hacer esto, no podía, solo podía caminar una milla, no podía sanar a nadie, hacer ninguna obra. Pero ese era el sentido que le dio el hombre. La idea de Dios era diferente. Entonces vino Cristo y aclaró. No, dijo, miren, yo sano el sábado. Miren, yo hago una obra buena en sábado. Miren, los sacerdotes en sábado hacen lo que si lo hicieran afuera los matarían. Entonces explicó lo que era el sábado. Entonces dijo él, yo vine a guardar la ley, Cristo, no a quitarla. Por eso yo cumplo el sábado. Yo hago mi sabbat y mi sábado. Noten. Por eso, no, en ese sentido, Cristo no puede ser nuestro modelo englobando todos los pactos. Porque entonces tendríamos que guardar el sábado de 24 horas, porque Cristo lo guardó. Claro, los fariseos le dijeron, no lo guardaste porque estás sanando a un hombre el día sábado. No, dijo, yo lo guardé porque el verdadero sentido es que si ustedes circuncidan, o sea, sanan una parte del cuerpo en día sábado, y yo sano entero un cuerpo, ese es el verdadero sentido. Hermano, solo un momentito, parece que hay 2 carros que están parqueados en el lado derecho del templo y las personas de la casa quieren lastimar el carro si no lo mueven. Y si no lo mueven en 5 minutos le ponen bomba. Así, es un carro café, placas 21 25 59 y color amarillo 25 90 95. Favor de moverlo, hermanos. Entonces, hermano apóstol, quiere decir que él no le quita ninguna coma a lo que no es obsoleto, pero a lo que es obsoleto, sí, él sí lo cambia, claro, y porque el Padre lo renueva. Porque el Padre nos dio a explicar el nuevo pacto y explicándolo a la luz de los otros pactos, para que uno entendiera que ya no es factible hoy y que sí. Vamos a poner un ejemplo. Uno de los falsos testigos de Jehová me abordó una vez y me dijo, mire, me dijo, usted dice que cree en la Biblia, así como no. Mire, le traigo Biblia. Dice que hay que oír todo lo que dice la Biblia. Mire lo que dice la Biblia, me sacó el Antiguo Testamento, porque ellos son fanáticos del Antiguo Testamento. Entonces le digo, ¿cómo no? Sí, hay que hacer eso, pues claro, seguro. Ya me dijo él, ya lo agarré, ¿verdad? Entonces le digo yo, mire, voy a seguir su mismo argumento. Y aquí en el Nuevo Testamento dice que, en la Biblia dice que hay que llevar cordero. ¿Por qué no trae cordero hoy? Mejor digo que ese ya era muy tarde. Porque eso era obsoleto, el cordero animal. Pero no era obsoleto el sentido. El sentido era Cristo, el cordero. Entonces el nuevo pacto cogía el verdadero sentido, omitiendo algunas cosas que eran sombra. Por eso Cristo nunca contradijo al Padre, lo explicó. Aquí hay una pregunta. Dice, ¿dónde tienen su origen nuestros pensamientos? Ya que no es en el cerebro. El cerebro es un conductor y laboratorio. Le voy a hacer una pregunta para contestar a la otra. ¿Con qué ojos mira? Dígame, ¿con qué ojos mira? ¿Con estos? No, estos le transmiten la imagen. Porque si solo transmitieran la imagen y eso fuera a ver, no se necesitaría elaborar en el cerebro lo que se ve. Ahora bien, entonces, ¿ve con el cerebro? Sí, pero usa los ojos.
Pero si no tuviera ojos que sirvieran al cuerpo, podría ver con los ojos espirituales, como Lázaro vio al rico y el rico vio a Lázaro sin ojos físicos ni cerebro. Ahora está más fuerte la cosa cuando me preguntaron, o me preguntan aquí, entonces ¿de dónde vienen los pensamientos? Yo digo que vienen del alma, del espíritu, qué sé yo, pero no vienen de la materia, pues. Como no viene la música del violín del violinista. Ese es el instrumento, pero la música viene del violinista. Ahora, ¿de dónde le viene al violinista la música? Ay, voy a averiguar. Hermano Otto, muy buenos días, Dios lo bendiga. Cuando la Escritura dice que tenemos la mente de Cristo, ¿se refiere a que tenemos la mente de la esencia, la mente del Hijo, o qué mente es la que tenemos? Yo protesto por algunas traducciones, que no es que tenemos la mente de Cristo, tenemos al alcance en el Espíritu la mente de Cristo, o tenemos las mismas metas, los mismos propósitos, pero si tuviéramos la mente de Cristo no pecaríamos. O sea que no la tenemos. Eso está como un fulano de tal que le decía a la gente: profetice, profetice, hable, porque todo lo que tiene usted es Cristo que está hablando, porque usted tiene la mente de Cristo, y se echaba unas profecías de 2 kilómetros. No es cierto eso. Está al alcance, según la medida espiritual, la mente de Cristo, porque está el Espíritu de Dios. Es como que tú tienes al Espíritu Santo, que es Dios adentro, pero no eres todopoderoso. ¿Por qué? Porque no hay una distancia entre el querer y el hacer por la limitación de nuestro cuerpo. Aleluya. Dice hermano, en el Antiguo Testamento se habla de diezmos y de abrir las ventanas de los cielos como promesa. ¿Sigue esta promesa? Sí y no. En el Antiguo Testamento la ley, los diezmos eran para como dijéramos, probar el Señor que aquel que daba quería algo más material, porque Él prometió darles lo material en los diezmos, multiplicar los ingresos materiales. ¿Ok? Ahora bien, en el Nuevo Testamento no le das para que te dé, sino que le das porque te da, porque estás en la gracia. Ahora, si le das para que te dé, es un negocio. En el antiguo pacto era un arreglo entre ellos. Si me das, te doy. Ahora es, te doy para que por gratitud me des. O sea que el diezmo sigue vigente, porque el diezmo no era de la ley. El diezmo era de antes de la ley y de después de la ley. Pero ya no impuesto. No es impuesto de guerra, es ofrenda. Mínimo 10%. Máximo todo lo que des. Doctor, en Isaías 53:4 dice que Él llevó nuestras enfermedades y dolores. Sin embargo, usted está hablando de que si digamos el hombre que estaba en el vagón frigorífico, él vino, y si él hubiera sabido que estuviera desconectado, pues no estuviera congelado. Eso me da pauta. ¿Hasta aquí? ¿O soy que ya estoy sordo? No entendí mucho la voz. Solamente que en Isaías 53 dice que Él llevó nuestras enfermedades y dolores.
Sin embargo, yo entendí, cuando usted puso el ejemplo del vagón, el señor que se congeló, no actuó su mente ahí. Entonces quiere decir de que quizás habrán personas que dirán, yo no tengo dolor, y se va el dolor. ¿Actúa de esa forma? No, puede actuar el poder mental. Hay que reconocer que hay tres poderes: el poder de Dios, poder del diablo y poder mental. O sea, el poder del ego. Dios hizo eso así. Entonces hay quienes mentalistas, mentes poderosas, influyen en otras menores, más débiles. Pero no estoy hablando de eso. Ahora, lo que es cierto es que lo psíquico influye en lo físico. Eso está más que demostrado, hermano. Suceden enfermedades físicas por iniciación en el alma, en lo psíquico. No tendríamos tiempo de ejemplificar todo eso, pero eso está probado ya, probadísimo. Las úlceras gástricas, pépticas, esas son producto de arreglos o desarreglos mentales que repercuten en la bioquímica, alterando el soma, la parte física. Hermano Otto, si no hay otro revelador aparte de nuestro Señor Jesucristo, ¿cuál es la tarea del Espíritu Santo en nosotros ahora? Quiero repetirlo porque como que me quedé Si no hay, la gran pregunta aquella. si no hay otro revelador aparte de nuestro Señor Jesucristo, ¿cuál es la tarea del Espíritu Santo ahora? No, lo que dice es que el máximo revelador ahora, al que le dieron todo el derecho, es al Hijo en los postreros días. Pero el Hijo se sirve de los mismos elementos que se sirvió el Padre y que se sirve el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo se sirve de siervos para actuar, o puede actuar directamente. El Hijo se sirve del Espíritu Santo como el Padre se sirvió del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. El Hijo se sirve de revelaciones y de sueños, como el Padre se sirvió de sueños y revelaciones en el Antiguo Testamento. Es decir, que usan lo mismo, pero ya en otro comando. El comando ahora es el Hijo, el comando allá era el Padre, y el comando después será el Espíritu Santo. Hermano Otto, favor de aclarar cuando usted dijo que pidamos solamente en el nombre de Jesús, y cuando alguien se bautiza en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. No, yo no quiero decir el nombre Jesús, Jesucristo, el Señor, etcétera. En el nombre de Jesús es lo que significa Jesús, que ahí se concretizó la divinidad total. En él habita la divinidad corporalmente. O sea que cuando se está hablando del Hijo, se está hablando de los tres. No necesariamente solo de Jesús. Pero lo que yo digo es que la fórmula que dejó el Señor: orarán al Padre en mi nombre. No dice en los nombres de la Trinidad, pero se engloba. Porque estamos orando en el nombre del que tiene en la corporeidad al Dios Trino completo. Todas las promesas del Antiguo Testamento, dice, para el pueblo de Israel son también para nosotros. Todas las promesas, con las obsoletas que hay que discernir por lo que ya explicamos, todas las promesas fueron dadas a los creyentes, ni a Israel ni a la gentilidad, porque en la gentilidad o en Israel, si no hay creyentes, no van para ellos. Vamos a decir, hay incrédulos ahora dentro de la gracia que no alcanzan las promesas, porque las promesas son para los creyentes, sea ahora o sea antes. Díganme ustedes, dice, ¿dónde están los que no creyeron? Dice en Hebreos mismo, los judíos que se les predicó el mismo evangelio que a nosotros,
pero que a ellos no les hizo efecto, porque no mezclaron fe. Entonces, ¿para quiénes eran las promesas? Para los que tenían fe. El Padre dio el antiguo pacto, pero el nuevo pacto fue dado al Hijo por el Padre para su cumplimiento, lo que quiere decir que no puede haber contradicción. Sí, eso resume lo que estamos diciendo de que no se contradice. Hermano, aquí parece que no es pastor el hermano. Dice, hermano Otto, ¿cómo estudiar la Biblia? ¿Primero el Antiguo Testamento o primero el Nuevo Testamento? Bueno, no es del tema, pero si usted quiere encontrar luz en una oscuridad, tiene que llevar la luz a la oscuridad. Entonces la claridad plena es el Nuevo Testamento. Entonces lleve el Nuevo Testamento a buscar en el Antiguo y va a ver. El Antiguo se comprende a la luz del Nuevo. O lo alumbraba el Espíritu Santo antes, desde afuera, para llevarlos a la comprensión de la esencia del Evangelio. En otras palabras, no podemos entender el Antiguo Testamento si no lo complementamos con el Nuevo. El Nuevo está metido en el Antiguo y el Antiguo está metido en el Nuevo, pero hay que descubrirlo por Espíritu. ¿Cómo los bereanos entendían que Pablo decía la verdad si eran verdades nuevas? Porque no eran tan nuevas como para que no estuvieran en el Antiguo Testamento, porque ellos no tenían el Nuevo Testamento cuando juzgaron a Pablo, tenían el Antiguo Testamento y decían, sí, tiene razón Pablo. ¿Y dónde lo estaban leyendo? En Romanos, en Hebreos, ¿en dónde? En el Antiguo Testamento. Cuando yo tuve el privilegio la primera vez de ir a Israel, el Señor me regañó porque me dijo, ¿por qué me vienes a buscar tan lejos si yo estoy adentro de ti? Bueno, pero eso no es nada. Lo que me dijo, búscame en el Antiguo Testamento. Y yo empecé a buscar a Cristo, Jesús, en el Antiguo Testamento. Y lo hallaba por todos lados, hermano. Pero está escondido, está en figuras. Es el Espíritu Santo que va iluminando. ¿Por qué los judíos no lo ven en el Antiguo Testamento? Por dos razones. Una, porque está en figuras, escondido. Hay que descubrirlo por Espíritu. Y la segunda razón, porque el mismo judaísmo, los escribas y fariseos, alteraron los manuscritos para esconder más a Jesús. De tal manera que cuando los bereanos leyeron el Antiguo Testamento, ha de haber sido un Antiguo Testamento no como el que tenemos ahora. Estaba más claro Jesús ahí. Pero ahora le han borrado un montón de cosas, lo han alterado de tal manera que las versiones esconden más cada vez a Jesús. Porque fue la intención de los escribas de borrar que Jesús era el Mesías. Ahora bien, ¿por qué permitió Dios eso? Bueno, ya lo dijo en el Antiguo Testamento, la pluma del escriba se venderá. Hermano apóstol, acá. Tengo una duda acerca de las iglesias que no creen en el bautismo del Espíritu Santo. ¿Ellos ante el Señor cómo están? ¿En el antiguo pacto o ellos tienen las vivencias ya del nuevo? ¿En qué? O sea, ellos, como no creen en el bautismo, ¿pueden tener la promesa del pacto nuevo? ¿Pueden tener la promesa? Sí, o sea, toda lo que es, como no están creyendo, no creen en las lenguas, en las profecías. Sí, la unción es para el que la cree. Amén. Ahora, el Espíritu Santo como persona es para el que cree en Jesús. Amén. Voy a repetirlo. Todo el que cree en Jesús, que se salva, recibe la persona del Espíritu Santo. Pero la unción con la lengua, la señal, es para el que cree.
Y la unción energiza, o cómo se llama, le da la vía al Espíritu que está ahí. Pero no es que el Espíritu está llegando al ser ungido. Ya tiene el Espíritu. El ungimiento es Espíritu sobre, para manifestaciones, para poder. Quiere decir que ellos, los que no creen en la unción del Espíritu Santo, pues no son salvos o perdidos por la unción. Son salvos o perdidos si tienen a Cristo. Ahí está la respuesta. Es Cristo el que salva, no es el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo certifica a Cristo y la unción da las manifestaciones de poder en el Espíritu. Cristo fue ungido para dar buenas nuevas y hacer milagros. Hermano, en Lucas 4 dice eso. Hermano Otto, una pregunta. Fíjese que yo estaba viendo algunos versos de la Biblia. Por ejemplo, usted mencionó a Cornelio. Cornelio no tenía... Yo quisiera que me explicara usted cómo actúa el Espíritu y la fe en una persona antes de ser creyente. Muy buena pregunta. Me da la oportunidad de decirte que Cornelio, sí, por ejemplo, permítame, era creyente. Disculpe, es que la reina de Sabá, por ejemplo, dice la Biblia que se quedó sin espíritu en ella, dice. ¿La quién? La reina de Sabá, cuando Salomón solo lo estaba viendo como figura, ¿verdad? Que le enseñó tantas cosas que se quedó sin espíritu en ella. Bueno, la pregunta es que nos explique acerca del espíritu y la fe. ¿Cómo funciona el espíritu y la fe? Bueno, déjame, no te entendí mucho la pregunta, tal vez porque no la capté. Pero nota esto. El Antiguo Testamento, el Espíritu nunca estuvo adentro de nadie. Siempre estuvo sobre o afuera. Siempre. Ahora bien, ¿cómo actuaba? Como actúa hoy afuera. Porque ahora actúa afuera y adentro. En los nuevos hijos de Dios. En el nuevo pacto. Afuera actúa como actuaba antes. ¿Cómo actúa afuera? Acusa al hombre de pecado, no convertido todavía. Le dice, tú si no crees en Cristo te vas a perder. Tú si crees en Cristo vas a ser salvo. Eso lo dice Juan 14. Dice, redarguirá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. O sea, el Espíritu si no trabajara desde afuera, nadie se convertiría. Así trabajó en el Antiguo Testamento. Ahora, cuando ya entró en la persona en el nuevo pacto, es otro el trabajo adentro, aparte del trabajo afuera. Cuando tú te convertiste no tenías el Espíritu Santo, pero entró al convertirte. Pero ¿cómo hiciste para convertirte si el Espíritu no te trabaja? No te hubieras convertido. Porque precisamente para eso vino el Espíritu Santo, para llevarnos a Cristo. Y Cristo vino para llevarnos al Padre. Amén. Porque no podríamos explicar todo el proceso. Hermano, dice de los 3 elementos que usted mencionó para no equivocarse en determinada actividad, ¿cómo podría saber lo relacionado al tiempo del Señor? Sí, hay que tener paciencia. Porque Abraham con paciencia heredó las promesas, no con impaciencia. Ahora note, los 3 elementos, tal vez no lo aclaré bien, no lo dije bien. Los 3 elementos que me pareció muy, muy lindo ese libro, donde yo lo leí hace muchos años. No sé si todavía existe ese libro. 3 señales seguras son el Espíritu adentro, da testimonio, eso es más seguro. El Espíritu Santo afuera, con manifestaciones del Espíritu que pueden ser verdaderas o falsas. Número 2. Y número 3, las
circunstancias que das en la ocasión, el momento, etc. Pero ninguna es suficiente en sí, porque si fuera suficiente en sí, diríamos, si está abierto el cine, yo tengo ganas de ir al cine a ver una película pornográfica. Bueno, estoy pensando como antes, ¿no? Si está abierta la taquilla y hay entradas, es que puedo entrar. Momento. Esa no es señal. Como aquel que le dijo al Señor, Señor, yo sé que tú me estás llamando adentro, ¿eh? Me estás llamando. Te voy a poner una señal. Si amanecen mojados los árboles mañana y era invierno, es que tú quieres que vaya, hermano. Uno se engaña a uno mismo. Pero debe haber una confluencia para ser seguro aquello de las tres cosas juntas. Precisamente el Espíritu Santo no es que no sea suficiente. No es que no sea suficiente en sí, es suficiente. Bueno, ¿cuántos creen? ¿Qué pasó? ¿Cuántos creen? Es que bajó volumen. ¿Cuántos creen que es suficiente el Espíritu Santo Dios adentro? Bueno, ¿por qué dejó que te apuntalaran profecías de afuera? No porque no sea suficiente. Él dispuso que hubieran varias circunstancias. Profecías afuera, circunstancias afuera y la voz interna. Ahora bien, ¿quieres tu seguridad? Alinea las tres. Ahora, si tú quieres aventurar, eso se llaman alardes de fe, lánzate a la primera. Te puede engañar una profecía, te puede engañar un sentimiento tuyo, haciéndose pasar por del Espíritu, te pueden engañar las circunstancias, pero tres juntas, difícil. Así que, mire, ahora, ¿por qué puede engañar el sentimiento interno? Porque yo no estoy hablando de que sea normativa lo que sientes en el espíritu. Ahora, habría que discernir si lo que estamos sintiendo es del espíritu o no. Por eso esto es difícil. Vuelvo a insistir, Pablo era un hombre de Dios. No iba a pasear ni de vacaciones a Asia. Creyó que Dios lo mandaba a Asia. Lo paró el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en el camino. ¿Qué pasó? Que Pablo confundió su deseo con el deseo del Espíritu. Entonces es posible confundirlo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Mejor tener paciencia y alinear las cosas. No, cuando estás juzgando una profecía, no estás analizando. Te dice una profecía, puedes ser el rey de Inglaterra ahorita, vete y toma el palacio de Buckingham. ¿Te vas? Hay cosas que se caen de su peso, puse un ejemplo grueso, pero hay cosas muy sutiles que no las vas a diferenciar. Si yo siento amor por fulano, es que me debo casar con él. Y si las condiciones que te puso el Señor en la palabra, las circunstancias, esto y el otro, no confluyen, que solo porque sientes amor te vas a casar. ¿Te vas a casar o te vas a embarrancar? Este tema es demasiado difícil para tratarlo solo así revuelto. Habría que específicamente tratarlo, pero yo creo que las preguntas no sobran. Es bueno decir todo esto porque la guianza del Espíritu, hay gente, hermano, que a la primera profecía se lanza y se mata en el puente del incienso. Hay quienes no atienden las profecías, es el otro extremo. Hay quienes ya no creen ni en las burbujas de Alka-Seltzer. Hay quienes se van al extremo que todo lo creen. Y el Señor pone el equilibrio en su palabra.
Isaac naciera. Y por eso fabricó a Ismael. Perdió la paciencia. Ahora note una cosa. No por haber perdido la paciencia dejó llegar la promesa. Pero mire lo que pasó. O sea que Dios permite muchas cosas que nosotros no entendemos. Yo venía pensando hace unos días en esto. ¿Por qué el Señor hace prosperar la mala hierba? ¿Querrá que haya mala hierba? Pues de repente que le sirve de algo, ¿no? ¿Por qué Dios, ya lo he dicho mucho y lo voy a repetir porque es muy interesante eso, ¿por qué Dios hace que llueva sobre las amapolas? ¿Por qué? Para que no haya ese tráfico tremendo. ¿Por qué no suspende la lluvia sobre las amapolas? O manda un gusanito que, como la calabacera de Jonás, mate las amapolas. No. Ahí está todo. ¿Qué vas a hacer tú con lo que recibes? Ese es el punto. Te están probando, pues. ¿No sabe el Señor que hasta niños están siendo inducidos a la drogadicción? Sí. ¿Y por qué permite que haya producto de drogadicción? Porque es el hombre el que va a ser probado, no Dios. Amén. En una visión o éxtasis, ¿quién es el que opera? ¿El Padre, el Hijo o el Espíritu Santo? No nos pongamos químicamente puros. Ustedes saben que el don de sanidad no es el don de palabra de ciencia. ¿Qué está operando cuando hay profecía, palabra de ciencia y hay una sanidad? Pues se juntan varios dones y no son químicamente puros, separados. Quiere decir que puede estar actuando. ¿Quiénes actuaron en la ida a Asia de Pablo? En la detención de la ida a Asia. Los tres. Usted lo lee, ¿verdad? Dicen Hechos. Lo detuvo el Espíritu Santo, lo detuvo el Espíritu de Jesús y lo mandó a Macedonia, la visión de Dios. Bueno, en Génesis 6:3 Dios dijo: no morará mi espíritu para siempre con el hombre, porque es carne. ¿Se refiere al Espíritu Santo o al Espíritu soplo de vida? Dios no sopló Espíritu Santo para crear al hombre. Ni siquiera tampoco sopló de su espíritu esencia. Seríamos dioses. Él sopló espíritu, energía, para que esa energía se concretizara en vida en el hombre. Entonces, ¿de qué se está hablando ahí? De la vida en el hombre, que la dio Dios. El hombre la transmite, pero no la da. Dios la da. Ahora bien, ¿cómo dice el verso? No contenderá. ¿Qué léelo? Sí. No. ¿Ah? Se la pregunta, pues. Dijo Dios: no morará mi espíritu. Bueno, no morará, no contenderá, no estará. Hay muchas palabras. ¿Qué es al fin? No estará, unos interpretan. No estará mi espíritu para siempre en el hombre, porque se va a morir. Esa sería una explicación. Otra explicación sería: no va a estar para siempre contendiendo mi espíritu en el hombre. Hay un momento en que se va a callar o se va a ir. Que hay una versión que dice claramente: no hablará Dios más al hombre. ¿No qué? No hablará Dios más al hombre. Bueno, dicen. pues es otra salida. Pero podría ser también que Dios quite el espíritu de vida en el hombre y lo deje viviendo del alma. Porque los hombres psíquicos no tienen funcionando el espíritu, está muerto. Y sin embargo están vivos. Pero son hombres psíquicos. Por eso yo creo que hay ya gente 2 veces muerta ya, hoy. Parece ser que ya no tenemos preguntas, hermano. ¿Hay más? No, ya no hay. Se acabaron las preguntas.
Primero se agotaron los preguntones. A veces agotan al respondón, ¿verdad? Levante su mano derecha. ¿Usted cree que la palabra es más grande que lo que produce? ¿O cree usted que lo que produce es lo que decide las cosas? Lo que produce la palabra. Si usted cree que la palabra, lo que produce la palabra es más grande, usted va a ser hombre de señales nada más, de evidencias. Y eso no se llama fe. La ciencia presume de que ellos tienen que probarlo todo para demostrarlo. En la fe es la sustancia de lo que no se tiene. O fe o evidencias, aunque las evidencias no sobran cuando confirman la fe. Pero cuando no la confirman, te pueden desviar y te van a llevar a donde no debes. Padre, acláranos la mente, defínenos, oriéntanos. Si tú no nos orientas, ¿quién? Si tu espíritu no nos guía, ¿quién? Señor, en el nombre de Jesús. Un aplauso al Señor.